En solo unos segundos voy a contarte una verdad que el Vaticano se ha encargado de mantener oculta durante siglos. A veces, a la vista de todos. Los vampiros existen. Son tan reales como tú y como yo y se dividen en dos clases. Los modernos, similares a esos que se ven en las películas, seres inmortales 10 veces más fuertes y rápidos que tú. Bellos, diseñados para seducir y asesinar. Pueden adivinar lo que piensas y la sed los quema cuando son convertidos. Luego se estabilizan y deben cazar cada 15 días. En general se agrupan en familias de 2 a 5 personas. Se esconden durante el día porque el sol los daña severamente. En la noche se regeneran. Muchos de ellos a lo largo de la historia alcanzaron la fama. Pero tú no lo sabes. La población estimada en el mundo ha disminuido. Había 27,000 individuos en 1975, mientras que hoy, en el 2025, quedarán alrededor de unos 6,800. Y por otro lado están los vampiros antiguos, los Nosferatu. Este tipo no es de los hermosos. Son calvos, blancos, altísimos y delgados. No necesitan seducir a su comida. Lo que sea lo tomarán sin resistencia a su poder. Son mucho más fuertes, sabios y malhumorados. Tanto así que uno de estos puede asesinar a 20 de los otros sin demasiado esfuerzo. Es casi imposible de matar y, por cierto, son los creadores de todos los demás. Los guardianes del rito sagrado y secreto que le permite a un atacado renacer como vampiro. Pero no lo están haciendo. Los antiguos ya no crean nuevos vampiros. Al parecer, luego de 1000 años se han cansado, se han hastiado y solo quieren permanecer lo más alejado posible. Población estimada en 1975, 7 individuos, de los que actualmente, en el 2025, hasta donde investigué, solo quedan 3. Y esa es precisamente la razón por la que estamos haciendo este video. Verán, los vampiros se están extinguiendo. Hay solo un par de los modernos que conocen el rito y son capaces de convertir a los humanos mordidos en vampiros. Pero el problema es que, al parecer, las personas de hoy en día no resisten la transición y sus mentes colapsan. La tasa de éxito más importante la tienen cuando el futuro vampiro lo hace voluntariamente, conoce los riesgos y lo desea. Entonces el Consejo Vampiro aprobó el llamado, la convocatoria. Establecieron los requisitos y los pasos y puede que te estén buscando a ti. ¿Quieres conocer esos requisitos y ser ese vampiro hermoso e inmortal que siempre deseaste ser? Claro que quieres. Y luego de informarte los 10 requisitos, te diré las 3 pruebas. Los 3 pasos a superar. Así es que, ya lo sabes. Quédate conmigo, dale like y acomódate. Te prometo que no voy a decepcionarte, porque yo soy el documentalista y esto es ¿Quién quiere ser vampiro? En la oscuridad de la noche, los antiguos se han ido, llevándose consigo los secretos de la inmortalidad. Los vampiros modernos, los pocos que tienen ese conocimiento, han heredado una carga que no eligieron. La responsabilidad de decidir quién, entre los humanos, merece la oportunidad de cruzar el umbral entre la vida y la muerte. A lo largo de siglos, la conversión era un acto sagrado, reservado solo a los antiguos. Pero ahora,
Las reglas han cambiado. Los cazadores de vampiros están mejor equipados, entrenados y son más. El Vaticano no deja de perseguirlos y la supervivencia está en peligro. El poder de la creación que salve a la especie se ha concentrado en manos de unos pocos, los últimos capaces de realizar el ritual. Sin embargo, los humanos de estos años no siempre entienden lo que significa ser elegido para tal transformación. Los que no soportan el peso de la nueva vida a menudo se desmoronan, cayendo en un frenesí de desesperación y caos. Las frágiles mentes actuales no soportan vivir alejadas de la luz. No aguantan la sed que los obliga a cazar. Están los que se lanzan al mar, los que cometen locuras, masacres, aquellos que se exponen a los ojos mortales. Son una amenaza, no solo para ellos mismos, sino para toda la especie. Así que, ante la creciente necesidad de revertir el destino de la extinción que enfrentan, se ha decidido lo impensable. Entrevistas. Un proceso, una selección meticulosa, para identificar a aquellos cuyo destino será la belleza, la fuerza y la inmortalidad, siempre que su mente no se les fracture en el proceso. Pero ¿cómo saber si mi mente soportaría la transformación a vampiro? Presta atención. La edad no se tiene en cuenta. Al renacer tendrás la apariencia de un hombre o una mujer joven, bella y fuerte. Aclarado ese punto, estos son los 10 requisitos. Pregúntate si acaso tú los tienes. Número 1. Resistencia al miedo extremo. Solo aquellos capaces de soportar el terror más profundo, ese que paraliza el alma, podrán soportar la inmortalidad. Si tiemblas ante la oscuridad, no estás preparado. 2. Un alma rota. No se busca al invencible, sino al quebrantado. Quien haya tocado el abismo y sobrevivido al dolor profundo entenderá el precio que se paga por renacer. La tragedia personal es el sello de la aceptación. 3. Inmunidad al arrepentimiento. El proceso de conversión no es reversible. Los humanos que sienten remordimientos, que buscan consuelo en la vida pasada, no son aptos. Un corazón dividido traerá destrucción. 4. Deseos de trascender. No basta con ser espectador de la vida, se debe desear con todo el ser. Dejar atrás lo mundano, renunciar al concepto de lo efímero y abrazar la eternidad. La voluntad de poder es la única llave a la eternidad. 5. Aislamiento emocional. No se aceptan aquellos que están ligados a sus afectos humanos. Los lazos emocionales solo los debilitan. El candidato debe estar dispuesto a abandonar el amor, la amistad y la compasión humana, o de lo contrario, perderá la cordura. 6. Adaptabilidad a la oscuridad. La luz es enemiga de los vampiros. Si no puedes caminar en la sombra sin miedo, si no puedes alimentarte de la oscuridad misma, el cambio no es para ti. Y a la quinta noche sentirás una profunda pena que puede obligarte a cometer locuras. 7. El rechazo del sacrificio sin sentido. Los vampiros modernos no buscan sangre por placer, sino por necesidad. A veces incluso eligen hacer justicia en el proceso, matando solo a los inmorales. No pueden aceptar candidatos que se entreguen a la crueldad por diversión o egoísmo. No son aptos. Deben entender que, con los años, todos se vuelven menos empáticos con la comida. Es inevitable, pero nunca desde el principio. Una persona cruel se volvería 100 veces peor y eso suele llamar la atención de los humanos.
8. Resistencia física. El dolor del renacimiento es un tormento espantoso. Solo aquellos con un cuerpo que pueda resistir sin romperse, sin desmoronarse, tendrán la posibilidad de pasar el primer umbral. Si el cuerpo cede, el alma seguirá. No se requieren atletas, ni nada por el estilo. Buscan personas que soporten el dolor sin anidar rencor, que lo acepten como motor de transformación y no venganza. Agonizar, morir y renacer como vampiro duele. 9. Inmunidad al tiempo. El futuro es eterno, pero el candidato debe entender que no volverá a mirar al mundo con los ojos de un mortal. No podrán lamentarse por los cambios que traerá la eternidad. Solo aquellos que abrazan el paso del tiempo sin melancolía, aceptando que el mundo que conoces ha quedado atrás, serán considerados. 10. Capacidad de destruir sin dudar. La creación de nuevos vampiros es un regalo. Se te obsequia una nueva naturaleza. Si el candidato no puede soportar la carga de la destrucción de su humanidad, no podrá manejar lo que viene. La elección de un nuevo inmortal implica renunciar a todo lo que antes era, incluso a ser hijo de Dios. ¿Tienes todas esas condiciones? ¿Te sentiste identificado con los requisitos? Déjame en los comentarios si alguno te trajo problemas o si crees que estarías dentro. Quiero leerte. Una vez que estés convencido, ellos podrán leerlo directamente de tu mente. En algún momento, en la noche. Tal vez sea ese joven en el bar o esas chicas hermosas que caminan cerca de la plaza. Alguien de ellos simplemente lo sabrá. Presta mucha atención a los símbolos en las paredes, a los nuevos vecinos que se han mudado o a las desapariciones en la zona. Ellos están aquí y deben alimentarse. Cuando noten que estás decidido, se acercarán a ti. No lo harán de una manera amenazante y te pedirán la contraseña diciendo: ¿eres el próximo Elvis? Y tú debes responder: toma mi mano, toma mi vida entera también. Y entonces serás conducido ante el consejo y comenzarás con los 3 pasos. Y esos 3 pasos, prepárate, son estos. 1. El juicio de la oscuridad. El candidato será sometido a una serie de pruebas en completa oscuridad, donde sus miedos y deseos más profundos serán despojados a su mínima expresión. No hay guía, no hay apoyo. 48 horas sin dormir entre estos devoradores. Solo la desesperación y las sombras. Aquellos que resistan sin gritar, sin huir, serán elegidos para el siguiente paso. 2. La purificación en sangre. Aquellos que pasen la prueba de la oscuridad serán ungidos en la sangre de los antiguos. El contacto con esta sustancia primordial será su purificación. Una iniciación brutal. Este acto servirá como un puente entre lo humano y lo inmortal. Renuncias a ser hijo de Dios y serás marcado. Se te asignará y conocerás a tu futura familia o compañera. Ellos harán un funeral simbólico para tu cuerpo humano, le rendirán honores y te invitarán a realizar el paso 3. 3. La opción. Al final del proceso, el candidato deberá elegir renunciar completamente a su humanidad, a su vida pasada, a todo lo que lo hizo humano, o ser dejado atrás, condenado a una existencia vacía, sin el don de la eternidad. Aquellos que acepten el sacrificio final serán renacidos, listos para caminar entre las sombras, sabiendo que nada, ni siquiera el tiempo, podrá regresarlos a lo que una vez fueron. Superados los pasos, te llevarán ante los que conocen el rito. Tal vez debas viajar a otro país porque son pocos los que tienen el poder para transformarte.
pero tu nueva familia o compañera estará contigo y defenderán tu causa. Te sostendrán mientras cada gota de sangre sea drenada de tu cuerpo. Beberán de ti hasta que el corazón se apague. Luego serán las primeras manos que te den la bienvenida, te levanten y te preparen para ir de cacería, antes de que la sed te consuma. Solo los más fuertes, los más decididos, serán elegidos. Porque, al fin y al cabo, no hay nada más aterrador que ser inmortal, si no puedes soportarlo. Te pregunto, ¿aún quieres entrar? Yo soy el documentalista y esto fue Requisitos para ser un vampiro. Anhelo el poder, sentirme inmortal, ser dueño del tiempo, jamás descansar, caminar la sombra, la luna abrazar y en siglos enteros mi huella dejar. El mundo me llama con su tentación, las eras me esperan, me dan su visión. El frío me envuelve, me quiere atrapar, mas algo en mi pecho me impide saltar. La noche me llama, me invita a caer, me ofrece sus dones, su oscuro placer. Pero en mi alma aún hay claridad, batallo en la sombra por mi humanidad. Renuncio a la luz, mas no al creador. Mi alma es un grito, un duelo interior. La sed me consume, me quiere torcer, mas sigo luchando, no quiero ceder. Dios, no me olvides, dame tu piedad, que el eco del miedo no ahogue mi paz. La noche me llama, me invita a caer, me ofrece sus dones, su oscuro placer. Pero en mi alma aún hay claridad, batallo en la sombra por mi humanidad. En las sombras la verdad se oculta, la historia en susurros se deja contar. El documentalista escucha el secreto y en cada relato nos hace pensar. La noche me llama, me invita a caer, me ofrece sus dones, su oscuro placer. Pero en mi alma aún hay claridad, batallo en la sombra por mi humanidad. Maestro me nombran y persigo la virtud. Trabajo en las sombras para servir a la luz. Saludos especiales para todos los miembros del canal,
Jimena, Miguel Urbina, Sara Marazo, Franco Mancilla, Wings Omega 40, Fabiana Yesa, Miguel, Ángel Luis Batista Mendoza, Señor Itati, Ernesto Ben, Jonathan Micael Mortarotti, Olbol, Brenda, Lorenzo Warchak Siquín, Grace Alexander, Ana María Morín, César Galvez, Freddy Villalobos, Matías Gabriel Riquelme Fernández, Carlos Chiri, Pierre Iván Ramet del Real, Detective de Energía, Germán Virgen El Chuda, María Raquel Vélez, Tamara Nax, Miguel Troncos, Juan Luis Bernias del Campín, Vinela Vallecio, Lili Montes, Juan, Tomás Ubewolf Villarroel, Riera, Adán Ruz, María Félix Martínez, Héctor Bautista, Rosario Huizache, Edu 80, Amalia Contreras, Alan García, Patrick Rosas, Jess, Will Rose, Erika Morales, Lucas Mulhall, Gloria Reya, Verónica Pereira, Eleonora Rosy Farías, Rubia Cantú, Brian Barbe, Leonori, Julio Vidal Radies de Sisa, Juan Ramón, Ignacio, Dani Gardea, Rosalinda Velázquez Estrada, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Miriam Romero, Carlos Montes, Juan Jacob, Lawis Galvan, Jonathan Pacheco y José Balsino. Gracias y hasta la próxima.